En Estadio Azul es muy importante la opinión de nuestra comunidad, por eso es que vamos a estar controvirtiendo sobre los mensajes que nos dejaron en el tercer tiempo de Estadio Azul de Millonarios 0, Atlético Nacional 0, así que mil y mil gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones y sobre todo, muchachos, solo les pedimos una cosa: pulgar arriba esta transmisión para que la señal de Estadio Azul pueda seguir llegando a mucha más gente, para que el algoritmo de YouTube nos pueda seguir ayudando a que la comunidad crezca gracias al apoyo de cada uno de ustedes que está del otro lado del receptor. Así que pues vamos a comenzar con este ameno ejercicio con la opinión de Juan Villaveses, que dice: por primera vez hubo varias opciones, los delanteros hoy fallaron mucho. A ver, Millonarios se ha caracterizado en los últimos partidos de ser un equipo eficiente, de ser un equipo que no llega tanto, pero que tiene un acierto y que con ese acierto suele ganar los partidos. Eso pues no nos podemos llamar engaños. Millonarios llega al arco contrario, ¿sí? Hay partidos donde sí llega al arco contrario y define, como en otros partidos, como por ejemplo contra Envigado, que se llegó una vez y se hizo el gol. O como por ejemplo contra el Pereira, que no se llevó ninguna vez y ahí sí Millonarios quedó con un empate a 0, ¿sí? Entonces los delanteros tienen que afinar su puntería, porque es increíble que Leonardo Castro, ya casi 3 meses que se fue lesionado, y sea hoy por hoy el goleador del equipo todavía, ¿sí? Entonces eso habla de que en los delanteros de Millonarios no existe la puntería, especialmente pues el que más tiene goles después de Castro es Marimón, ¿sí? Que Marimón tiene 3, pero después de que iniciara bien, Marimón se fue apagando, ya no tiene ese olfato goleador. Neisser no ha hecho ni un solo gol. Jordana, pues con la pérdida de confianza que tiene, entonces es muy grande. Entonces Millonarios tiene que distribuir la carga goleadora en otros jugadores. Tiene que distribuirla en Daniel Ruiz, tiene que distribuirla en Cataño, en Kevin Palacios. Esos son los jugadores que están llevando hoy por hoy la cintilla goleadora del equipo, ¿sí? Entonces los delanteros tienen que trabajar bastante de cara a los partidos que se vienen. Dice David Rada: qué equipo tan flojo este Millonarios, partido calcado contra este mismo rival, al del todos contra todos, un miedo para atacar a ese equipo que ni les digo, y con más de 5 bajas que tenían ellos. Bueno, a ver, es cierto, lo de Nacional tenía 5 bajas, no tenían el cerebro del equipo, que era Edwin Cardona. No tenían la salida por derecha, la banda derecha la tenían totalmente desarmada, aunque pues Johan Castro, que fue la figura para ellos, para mi modo de ver, hizo un buen partido Johan Castro, igual que Jorman Campuzano. Ese par de jugadores que puso por la derecha Nacional, tanto Dairon Asprilla como Johan Castro, pues no tuvieron la conexión que tienen Marino y Román, ¿sí? Entonces por ahí va desarmado, sin el cerebro, sin la banda derecha titular. Si nos ponemos pues en el arco, pues no hay una mayor diferencia entre Chipi y Ospina, pero el fallo está en que Millonarios tenía que haber aprovechado esas ventajas, ¿sí? Que el partido fue parecido al del todos contra todos en el primer tiempo, especialmente, ¿sí? En el primer tiempo, porque Millonarios se dedicó fue a esperar, y Nacional fue el dueño de la iniciativa, ¿sí? Ahí fue donde Millonarios falló, donde Millonarios tenía que haberse apersonado del partido desde el primer minuto. Ya en el segundo tiempo Millonarios empezó a jugar más al ataque, generó opciones de gol, pero en el primer tiempo es el debe del equipo. El primer tiempo es lo complicado y es ahí
donde se asemejó bastante el partido de ayer al del todos contra todos, porque el del todos contra todos, Millonarios le dio libertad a Cardona toda la que quiso, se dedicó a defender y pues afortunadamente pues ese partido terminó a 0-0, ¿sí? El de ayer siento yo que tal vez en el segundo tiempo nos faltó más, nos faltó un poco de arriesgar un poco más, pero es que uno también se pone a pensar, bueno, ¿y con quién arriesgo? Dice José Palencia, no se puede tener al equipo arrodillado ante un pelado mercenario como Villarreal. Es una vergüenza que ese tipo agrandado esté en la nómina titular del equipo. Muchos comentarios en torno a Neisser Villarreal. Neisser no está convenciendo, no está siendo del agrado de la gente en su gran mayoría. Neisser no tuvo el mejor de los partidos y lo sigue haciendo, porque después de que Millonarios, después de que Neisser regresó de la selección, Neisser empezó a jugar más como un punta, como un segundo punta, ahí detrás de Castro o detrás de Marimón, se movía por todo lado. Ahorita lo están orillando a la zona izquierda. Y en la zona izquierda él se siente perdido, él no tiene esa libertad, él no tiene esa confianza para poder desempeñar su fútbol. Yo creo que Millonarios no ha sabido aprovechar a Neisser, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque el puesto de que Neisser ocupó en el Sudamericano con la selección sub-20 en Millonarios está ocupado. Antes era Castro, por un tiempo fue Marimón, ahora es Falcao, ¿sí? Entonces en esos momentos Neisser pues tiene que entrar a buscar otras labores, tiene que entrar a desempeñar otras funciones que en la selección sub-20 no tenía, ¿sí? Entonces yo creo que en este momento Millonarios sí está haciendo un mal uso de Neisser, ¿sí? Yo creo que Neisser es un buen jugador, se vio en la selección, pero en Millonarios no lo están sabiendo aprovechar de la mejor manera. Él cumple hasta donde puede, pero esa no es la función y se está viendo mal, ¿sí? Y pues para la función que lo pusieron ayer, hombre, hasta incluso Jader Valencia hubiera podido rendir más, ¿sí? Dice Fernando Torres 92, había que ganar, no hay que perdonar nada, porque después estamos lamentando, no ese Córdoba, no es posible que no defina ese mano a mano. Bueno, con respecto a que había que ganar, se supone que uno en los cuadrangulares tiene que entrar a definir todo en la casa, ¿sí? Tiene que entrar a definir todo en la casa. Acordémonos, aquel cuadrangular del 2023 primer semestre, donde Millonarios fue campeón, Millonarios ganó los 3 partidos de local, ¿sí? Le ganó al Chico, le ganó al América, le ganó al Medellín, ¿sí? Entonces, que ser local en unos cuadrangulares es garantía, sí, eso da confianza, ¿sí? Eso da una confianza enorme. Y que no se tenía que ganar, no se tenía que perder más bien con un rival como Atlético Nacional, totalmente cierto. Que se le tenía que ganar, sin duda alguna, ¿sí? Se le tenía que haber ganado a Nacional por todo lo que representa ese partido, porque con Nacional no se puede perder ni en un juego de banquitas, siempre se le tiene que ganar. El tema fue que Millonarios tuvo fallas en la definición, tuvo fallas, ¿sí?
Y esas fallas, ojalá que no las volvamos a tener en los otros partidos. En los cuadrangulares en este momento solo ha habido un partido en que los locales han ganado, que fue el partido de la América contra el Junior. ¿Sí? Solo uno. Entonces, por lo que pinta la cosa, los cuadrangulares, ¿sí? En este momento los están definiendo los visitantes. Están siendo favorecidos los visitantes, están ganando los visitantes, ¿sí? Millonarios ganó, Santa Fe ganó, Medellín ganó, ¿sí? Los visitantes están en este momento sacando buenos réditos, ¿sí? Entonces hay que ver qué es, cómo Millonarios puede llegar a ganar los partidos de local que tiene, ¿sí? Es ahí donde nosotros necesitamos ver qué tan fuertes estamos, ¿sí? Y ojalá le podamos ganar al Once Caldas en Manizales, o por qué no a Nacional en Medellín. Lo hemos hecho, ¿quién quita? Lo hemos hecho en cuadrangulares incluso, ¿quién quita? Dice Paola García, no tenemos jugadores desequilibrantes en el banco que marquen la diferencia, solo jugadores del... Bueno, pero esa primera frase que dice Paola es real, ¿sí? Millonarios no tiene jugadores que puedan desequilibrar en el 1 contra 1, ¿sí? El jugador más fuerte en el 1 contra 1 que tenemos nosotros es Kevin Palacios, y Kevin Palacios se lesionó y no lo vamos a tener por lo menos en los cuadrangulares. Por bien que le vaya, en la final está. Por bien que le vaya, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a buscar y a rascar quién puede cumplir eso. Mantilla, un jugador que pues desafortunadamente a Mantilla no le fue bien en Millonarios y ya se va. Charrupí, pues Charrupí no es la función y ya se va. John Emerson Córdoba. John Emerson es muy fuerte con espacio abierto, porque él aprovecha su velocidad. Pero en el 1 contra 1, cuando hay que encarar, cuando hay que buscar el desequilibrio en el 1 contra 1, él no es fuerte, ¿sí? Entonces ahí Millonarios pierde. Entonces, y descartados esos jugadores, tenemos que empezar a buscar los juveniles, a Neisser, a Mosquera, a Sarabia. Tenemos que empezar a buscar esos jugadores, y no sé hasta qué punto David González le pueda dar minutos a Mosquera. No lo veo, ¿sí? Estas finales son para jugadores más hechos, con más piel de cocodrilo, con más envergadura, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros Millonarios está fallando en la confección de la nómina. Se sabía, porque esto no es nuevo, porque esto desde Carlos Gómez, Millonarios no tiene un extremo picante. El más semejante es Kevin Palacios, y pues si nos vamos a comparar el rendimiento de Kevin Palacios con el de Carlos Gómez, pues Carlos Gómez, el rendimiento es superior al de Kevin Palacios, ¿sí? Entonces es ahí donde uno dice, a ver si Millonarios para el próximo semestre se pellizca y trae dos jugadores que puedan darle esa chispa, ese toque individual que Millonarios necesita para poder romper una defensa. Porque partidos como el de ayer, Millonarios los ha jugado y los hemos visto, y siempre decimos, le hacen falta extremos, o le hacen falta jugadores que desequilibren, ¿sí? Eso es real, ¿sí? Dice Carlos Sierra, paila, mimillitos, nos falta mucha berraquera, ese Cataño muy mal, Neisser pésimo, Córdoba ese sin técnica. Con ese empate el Nacional lleva las de ganar, otra vez no ganamos los partidos importantes. Bueno, a ver, yo
no sé hasta qué punto Nacional sea el que tenga, el que lleve las de ganar, desde que dejó escapar puntos en Medellín contra el Once Caldas y, y no fue capaz de sacar los 3 puntos de visita. Entonces todavía no tiene nada. Lo de Santa Fe perdió de local, ganó de visita, entonces ahí equilibró, ¿sí? Ahí equilibró. Millonarios, para poder haber, para no perder lo hecho el domingo pasado, era necesaria la victoria, ¿sí? Ahorita, pues desafortunadamente se empató y pues llevamos la media inglesa al revés, ¿sí? El resultado de ayer será provechoso en la medida en que Millonarios le saque los 6 puntos al Once Caldas, ¿sí? Si Millonarios le saca 6 puntos al Once Caldas, llega con 10 al partido en Medellín. Y ahí veremos si Nacional le hizo el mismo juego a Santa Fe que el año pasado, ¿sí? Entonces, ahí es donde veremos si Millonarios fue provechoso o si los que están en este momento con un aire pesimista de decir no, Millonarios dejó ir la oportunidad de ser finalista en el Campín, tienen razón, ¿sí? Miren, yo no soy gonzalista ni me interesa hacerlo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, primero, pues lo que les decía antes, que en este momento los visitantes están teniendo una mejor presentación que los locales, ¿sí? Y la segunda, que pues Millonarios va a buscar su forma más adecuada con jugadores que han sido cuestionados, la verdad, ¿sí? Que han sido cuestionados. El mismo Falcao, por ejemplo, ha sido cuestionado. Cataño ha sido cuestionado. Neisser ni se diga. Córdoba es otro. Jader es otro. Entonces, y esos son los jugadores que nosotros les estamos pidiendo el título. Entonces, van a tener que buscarle la mejor forma a esos jugadores para que Millonarios en los 2 partidos que vienen saque los 6 puntos. De que se puede, se puede. Porque el torneo es tan irregular que Millonarios llega y hace eso. Dice Frey Zamaca, la cancha está muy mala y el balón rebota mucho. La cancha está mala, el balón rebota mucho y hay riesgo de que cualquier jugador llegue y se lesione. Le pasó a Leonardo Castro, le pasó al jugador de Santa Fe, a Jaycar Perlaza, pues seguramente le puede pasar a cualquier otro. Esa cancha está en muy malas condiciones y el mismo Falcao lo dijo ayer. No es una cancha de élite y eso tiene toda la responsabilidad los señores de Esencia, porque ahorita todo el mundo ahorita ellos, los de Esencia, le están echando la culpa al invierno, pero en principio de año esa cancha mostraba que estaba en muy malas condiciones. Entonces, si al IDRD aquí en este canal le dábamos palo, pues a los de Esencia les vamos a tener que seguir dando palo, porque son una gente que está más preocupada por organizar eventos, por convertir al que otrora fue el estadio más histórico del fútbol colombiano, lo convirtieron en un salón comunal cualquiera. Pues ya que andan en eso, pues vamos a tratarlos como tal, ¿sí? Vamos a tratarlos como tal. Son unos pésimos administradores del Campín. Y mientras que no traten al Campín como un estadio de verdad,
se les tratará a ellos como unos administradores de salones comunales, como un salón de eventos, como gente que organiza eventos, punto. No hay más que hacer. Dice Fabián Arias, hubo una muy mala lectura de González, ¿por qué no había intensidad al momento de presionar? Cataño y Falcao para presionar. A ver, en este tema hay que, pues, yo soy de la opinión de que el que tenía que estar al lado de Falcao era Neisser. ¿Por qué? Porque Neisser es el de las piernas frescas. Neisser podría tener un recorrido más amplio para poder desempeñar una presión más adecuada. Es que aquí nosotros llamamos presión a que un jugador vaya y encime al defensa. No, eso es una marcación. La presión se tiene que hacer en bloque, ¿sí? Entonces el bloque tiene que estar lo suficientemente adelante para que el rival no pueda tener líneas de pase claras y el equipo que está haciendo esa marcación adelante pueda ejercer más fácil la marcación en zona, dejando en muy cortos metros y teniendo en cortos metros 2, 3, 4 jugadores que puedan capturar el balón. Eso es a lo que se le llama la presión, ¿sí? Y la intensidad, pues ahí eso se le llama al grado de vigorosidad, a la forma en que el equipo hace esa presión, ¿sí? Si lo hace de forma pasiva, dejando pasar, o si lo hace de forma agresiva, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que David González cometió un error. Yo hubiera puesto a Neisser, ¿sí? Y a Cataño pues lo pongo por derecha y a Ruiz lo pongo por izquierda. Pero pues estamos viendo la tendencia que pues a Daniel Ruiz lo está dejando del centro a la derecha, muy poco lo está usando por izquierda, ¿sí? Muy poquito. Y si se mueve a la izquierda es más por circunstancias de juego que por una orden determinada. La mayoría del tiempo se la pasa en la derecha Daniel Ruiz, por la izquierda no lo hemos visto tanto, como si lo tenía el anterior técnico, que no era amigo de los extremos o de los jugadores que vayan por fuera con perfil cambiado. Por eso es que siempre Daniel Ruiz, siendo zurdo, jugaba por la izquierda. Ahora, si Daniel Ruiz va a jugar por la derecha, tiene que aprender a manejar la derecha de forma básica, porque muchas de las veces hemos visto que Daniel Ruiz lo que hace es coger el balón y cuando quiere centrar se hace, da la vuelta, ¿sí? Para buscar el perfil zurdo y centrar. Daniel tiene que aprender a centrar con la derecha, tiene que aprender a centrar con la pierna derecha, porque al hacer esa vuelta pierde un tiempo y el defensor ya está encima. Entonces, si aprende a repentizar, va a ser mucho mejor para que él pueda ser más productivo en el juego ofensivo de Millonarios, ¿sí? Dice 62 Laraba, Millonarios no hacen la fácil, se enredan entregando el balón, no tiene sorpresa en el ataque, casi que se dedican a sacar provecho del error del rival y cuando se tienen opciones de anotar no definen. A ver, el tema aquí es uno. Ese tema de no tiene sorpresa en ataque, uno sí se queda pensando sobre los contragolpes que Millonarios tiene, ¿sí? O de las salidas en velocidad que el equipo tiene cogiendo al equipo rival con el bloque alto. Muchas de las veces uno ve al equipo que la lleva, por ejemplo, Neisser, y Neisser lo que hace es frena y cuando frena busca el pase atrás, ¿sí? Y al hacer eso deja que el rival se acomode. Entonces no aprovechamos los espacios que nos dejan los defensas atrás, los defensas rivales,
sino que no, lo que hacemos es empezar a darle vueltas al balón, ¿sí? Entonces no tenemos esa chispa de velocidad para poder matar en una jugada descolgada. Entonces ahí tiene que Millonarios buscar cómo suplir esa necesidad, cómo mitigar ese daño, ¿sí? Que estamos dejando de hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos ingeniamos para llegar y hacer daño en esas descolgadas, ¿sí? No podemos depender todas de Kevin Palacios, porque Kevin Palacios en este momento no está, ¿sí? Entonces ahí a ver cómo corregimos. Dice Nelson Jair Garzón Guerrero: Julio, ese es el problema de contratar apuestas. Toca terminar de pulir a los jugadores sobre la marcha. A ver, Millonarios en este momento lo que debe hacer es buscar jugadores que estén emergiendo, ¿sí? Que estén emergiendo. Que emerjan de acuerdo a nuestra necesidad, ¿sí? Porque de nada sirve traer a un jugador joven y no pasa nada con él. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el Chocolo. El Chocolo Ramírez le dieron oportunidades en Millonarios y ese muchacho no produjo mucho fútbol. Se le veía que todavía muy tiernito, ¿sí? Entonces lo mandaron al Cartagena a que madurara, a que cogiera minutos en las piernas. Le está yendo bien, ahí está rindiendo, ¿sí? Y pues ya vendrá a Millonarios con muchos más minutos, con mucha más seguridad y puede empezarle a rendir al equipo. El tema es que Millonarios debe empezar a buscar figuras que estén emergiendo y que sean jugadores confiables, ¿sí? Porque pasa lo que pasa, por ejemplo, con Delvin Alfonso. Delvin Alfonso tuvo un semestre bueno y de ahí en más, nada de nada. Nada de nada. Y Gamero le dio todas las oportunidades del mundo a ese muchacho y ese muchacho no convenció. Entonces, Millonarios va a tener que mejorar ese tema del scouting. Y sobre todo que rodear a esos jugadores con jugadores ya en una etapa de madurez, donde puedan sentirse respaldados y donde su desarrollo pueda ser mejor. Porque de nada sirve que esos jugadores se rodeen de veteranos cuando su calidad no es mucha, ¿sí? Entonces hay que rodear mejor a ese producto joven, ¿sí? A los jugadores de cantera y sobre todo no madurarlos tarde, porque yo pienso que una de las fallas que Millonarios está teniendo es que no está madurando a sus jugadores de mejor manera. Sí, por ejemplo, Dewar Victoria. Dewar Victoria tiene 24 años ahorita y lo vimos debutar en el 2021. ¿Sí? Y ahí él perdió 3 años de desarrollo. Millonarios tiene que buscar un equipo en la segunda división, donde pueda mandar a esos jugadores con perspectiva de unos 17, 18 años, de que vayan cogiendo pierna, de que vayan cogiendo madurez y que se vayan adaptando al primer equipo, a un primer equipo, y que puedan darle mayor condición a Millonarios, porque ese es uno de los temas. Estamos soltando a los jugadores ya muy tarde. Sí, claro, hay excepciones. Carlos Gómez, bueno, aunque Carlos Gómez está tardecito, pero lo metemos ahí. Oscar Cortés, Neisser, y de ahí en más cuál, ¿sí? Entonces, Millonarios tiene que empezar a darle más responsabilidad a sus jóvenes, bien sea en la institución o que busquen un equipo donde puedan madurar,
¿sí? Un Orso Marzo, un Real Cundinamarca, uno de esos, un Real Santander. Mire, el Real Santander sería muerto de la risa si Millonarios le manda unos 4 o 5 jugadores. Seguro, seguro que sí. ¿Mm? Entonces, hay que ver cómo desarrolla Millonarios mejor esos jóvenes. ¿Sí? Bueno, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado en esta video reacción. Los dejamos aquí en la caja de comentarios que expresen sus opiniones. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones, muchachos. Nos vemos en la próxima. Muy amables.